Productos notables. Los productos notables son productos especiales cuyos resultados se obtienen sin llevar a cabo la multiplicación. Es posible obtener los resultados utilizando reglas establecidas. Tenemos binomios conjugados, binomios al cuadrado, binomios al cubo, binomios con término común. En este curso únicamente vamos a ver binomios conjugados y binomios al cuadrado, perdón, y binomios con término común. Ok, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo lo podemos nosotros trabajar de tal forma que sea más fácil para nosotros? Bueno, existen ciertas características, como lo menciona ahí, para realizar ciertos procedimientos que ya están establecidos porque las características se repiten. Entonces, binomios conjugados. Iniciamos con binomios conjugados. Es el producto de dos binomios iguales con signos diferentes. Tiene la forma algebraica siguiente. Y podemos observar en esta parte que tenemos la multiplicación de dos binomios. Recordemos que binomios le llama a que tiene dos términos. Término en X, término en Y. Perdón. La diferencia es, los dos son de manera similar, son semejantes. Perdón. Una disculpa, son semejantes. Sin embargo, la diferencia entre ellos dos es que uno es positivo y el otro negativo. Si nosotros si nos encontramos con esta combinación de multiplicación de binomios, podemos establecer nosotros que el resultado va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Así de esa manera. Entonces vamos a ver con unos ejemplos los cuales nos van a ayudar a explicar mejor este apartado. Regla, un binomio conjugado es igual al cuadrado de los dos términos separados por un signo negativo. Como lo acabo de explicar hace un instante, se refiere al primero al cuadrado, el primer término, menos el segundo al cuadrado. Con el ejemplo número 1. Vamos a mirarlo, dice x menos 1 y x más 1. Si se fijan, son exactamente igual. Bueno, los dos términos son similares. X tenemos el primer término, x en el segundo binomio. Tenemos el segundo término, que sería 1 en el primer binomio y también en el segundo binomio. Es igual, la única diferencia es que tenemos un negativo y un positivo. O sea, son similares. Sin embargo, la característica, como lo mencionaba al principio, es que uno es negativo y otro es positivo. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues como lo veíamos en esta parte, en la parte de arriba, que era el cuadrado del primero, en este caso x al cuadrado, aquí lo coloqué, está x al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería 1, 1 al cuadrado. Ok, nada más desarrollando, tenemos que colocar el x al cuadrado igualito aquí en la parte de abajo, menos 1 al cuadrado, pues sabemos que es 1, el mismo término multiplicado por sí mismo, entonces sería 1 por 1 es 1, por lo tanto x cuadrada menos 1. Vamos a colocar otro ejemplo en el cual tenemos otro número, aparte del 1, para ver más claro la última parte que les mencionaba yo sobre el segundo término. Tenemos igual dos binomios, tenemos uno que es negativo y otro que es positivo, sería x y 3 y 3, y se fijan que son similares, sin embargo la característica, como lo mencioné en el primer ejemplo, es que uno es negativo y el otro es positivo. Aquí la pregunta es, ¿el positivo puede estar primero y el negativo después? Claro que sí. La única característica es que sea 1 y 1. Uno positivo, uno negativo, no importa el signo si está en el primer binomio o en el segundo. Entonces, nosotros tenemos el cuadrado del primero, que sería x, el primer término que es x al cuadrado, aquí está en la parte de abajo, menos el segundo término, que sería 3 al cuadrado. Aquí ya podemos observar el segundo término, y vamos a notar que vamos a hacer un desarrollo de una multiplicación, de una elevación al cuadrado. En este caso, por ejemplo, sería x al cuadrado menos 3 por 3, bueno, 3 al cuadrado, que ya desarrollando 3 al cuadrado nos va a quedar 9. 3 por 3, 9. Entonces, el resultado de esta multiplicación, de este binomio al cuadrado, binomio conjugado, perdón, sería x cuadrada menos 9. Muy bien. Tenemos el último ejemplo. El último ejemplo me permitía hacer una demostración de dónde salía, de dónde resulta ¿por qué decimos que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo? ¿Dónde quedaron los términos o las multiplicaciones o los términos del medio, digamos, ¿no? ¿Dónde quedaron? Bueno, en este caso los podemos observar aquí. Por eso hice el desarrollo completo para hacer la demostración o la comprobación de dónde venía este resultado. Tenemos entonces, para hacer una multiplicación, esta multiplicación les va a servir para tanto binomios al cuadrado como con binomios con términos en común, que vamos a ver más enfrente. Tenemos la primera multiplicación, que sería, cada uno de estos términos se va a multiplicar por el segundo término o por el otro término que tenemos a continuación del segundo binomio. El primer término, que es x, va a multiplicar a la x del segundo binomio,
y también al 5. Lo mismo va a pasar con el 5. El 5 va a multiplicar al primer término del segundo binomio y también al último. Entonces, y como les mencionaba hace un instante, en este caso, por ejemplo, colocamos primero el positivo en el primer binomio y el negativo en el segundo. Entonces tenemos que es x por x es x cuadrada. Me faltó colocar aquí el cuadrado. Permítanme, déjenme hacerlo de una vez. Aquí está x al cuadrado. Bueno, y tenemos entonces x por x, x cuadrada, x por 5, o bueno, menos 5, perdón, x por menos 5, pues menos 5x. Después tenemos que es 5 por x, que sería 5x positivas, más por más da más, y más por menos da menos, 5 por 5, 25. Como tenemos los términos del medio, que uno es positivo y otro negativo, es 5 menos 5, pues en este caso se van a eliminar y nos va a quedar nada más el x cuadrada en esta parte y el 5 al cuadrado. Bueno, aquí lo volví otra vez a reducir a 5 al cuadrado, pero en realidad tenemos ya 25 el resultado, ¿no? Entonces ya en la parte resolviendo, pues tenemos que es x al cuadrado menos 25. Eso sería binomios conjugados. Después de ahí tenemos binomios al cuadrado. Binomios al cuadrado es una expresión algebraica que incluye un par de términos diferentes que están elevados al cuadrado. Entonces, tenemos nosotros que en esta parte, ¿cómo los vamos a identificar nosotros? Porque los dos binomios, o los dos binomios, multiplicación de los dos términos, o los términos van a ser similares. En este caso no va a haber uno positivo y uno negativo, los dos van a ser positivos, y entonces se va a desarrollar de la siguiente forma: el cuadrado del primero, más el doble producto, o la doble multiplicación, la multiplicación por 2 del primero por el segundo, más el cuadrado del último. O sea, de hecho, esto es lo que tenemos aquí en esta parte explicado, pero vamos a verlo con ejemplos porque está un poquito confuso esta parte como trabalenguas. Si fuera el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, vamos a verlo, y el cuadrado del último, ¿no? Con ejemplos. Ejemplo, por ejemplo, tenemos de la forma así, en este primero lo coloqué tal cual como lo tenemos en la parte de arriba, que sería x más 4 al cuadrado. Cuando un binomio está al cuadrado, quiere decir que el mismo término se va a multiplicar por el mismo término, como si fuera un número natural, que sería 1 por 1 o 3 por 3, 3 al cuadrado sería 3 por 3, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso vas a multiplicar o vas a tener el x más 4 multiplicado también por el mismo x más 4. Entonces, siguiendo la regla que tenemos aquí, sería el cuadrado del primero, pues el primer término es el x, sería el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por segundo, o sea, x más 4 por 2. X por 4. 4 por x sería 4x por 2 son 8. Más el cuadrado del último, que sería 4 por 4, 16. Aquí voy a hacer nada más un detalle o una anotación. Igual, si quieres observar, puedes hacer lo siguiente. Si tienes esta multiplicación de números, bueno, de términos que son similares, x y 4, entonces puedes poner el cuadrado del primero, x al cuadrado, más de aquí puedes tú multiplicar 4 por x, y 4 por x pues son 8x. Si te fijas son 4x y 4x, pues 8x. Digo, si lo quieres ver de esa manera, también se puede observar de esa forma. Y tenemos el cuadrado del último, que sería 4 por 4, 16. En los siguientes ejemplos lo que hice fue realizar la multiplicación como lo hicimos en el binomios conjugados, que es el primer término por el segundo, x por x, x cuadrada, y x por 2, que son 2x. Lo mismo en el segundo término, 2 por x, que sería 2x, y 2 por 2, 2, 4. Entonces, son 2x y 2x, serían 4x, por lo tanto, más 4. Si te fijas, bajamos los términos, 2 y 2 son 4, y 4 al último. Lo mismo ocurre en el ejemplo número 3, y me permití tomar este ejemplo un poquito más elaborado de este ejemplo, donde este es de manera similar al que tenemos aquí, pero me voy a enfocar en el último ejemplo para que veas que se miran muchas letras, pero se sigue el mismo patrón o las mismas instrucciones, el mismo protocolo para resolver. Por ejemplo, tenemos 3x al cuadrado más 5w, todo esto elevado al cuadrado. Como ya está al cuadrado, quiere decir que este mismo término lo tenemos dos veces. 3x al cuadrado más 5w, y 3x al cuadrado más 5w. Me falta un cuadrado aquí. ¿Está? Entonces, igual, lo mismo que hicimos aquí, lo mismo que hicimos acá, lo mismo que se hace, lo vamos a hacer aquí también. El primer término, que es 3x al cuadrado, va a multiplicar al otro término, que sería 3 por 3 es 9, y x cuadrada por x cuadrada es x cuarta. Aquí me equivoqué, es x cuarta.
Vamos a borrar esta parte para poner de manera correcta. X cuarta. Aquí también. Aquí en esta parte. Entonces tenemos X cuarta. Después de ahí tenemos la otra multiplicación. Y la otra multiplicación sería el 3x cuadrada que va a multiplicar a 5w. 3 por 5 son 15. X cuadrada por w sería x cuadrada w. Falta una x. Falta una x. Y vamos a poner nosotros al cuadrado porque es x cuadrada y x cuadrada. ¿Es correcto? Entonces tenemos ahora el siguiente término que sería 5 por 3 son 15. W por x cuadrada sería wx cuadrada o el x cuadrada w. Aquí me falta una x también. Y al cuadrado. Vamos a colocar el cuadrado. Ahí está el cuadrado. Y tenemos entonces más 25w al cuadrado. Ya se movió un poquito, pero es w al cuadrado porque es 5 por 5, 25 y w por w cuadrada. Ya está en la parte de aquí de abajo. Entonces colocamos el 9x cuarta. Aquí está, 9x cuarta. 15, como estamos hablando de términos semejantes, son iguales. 15 y 15 son 30 y las dos se refieren a x cuadrada por w, aquí está en esta parte, más 25w al cuadrado. Si se fijan, es el mismo desarrollo que realizamos, nada más que con menos letras, digamos, o menos variables o incógnitas, y también menos números, menos complicado, menos complejo a la hora de desarrollar, pero es de manera similar, si se fijan, se realiza el mismo procedimiento. Entonces sería binomios al cuadrado. De ahí tenemos nosotros el último que sería binomios con término común. El término común quiere decir que la primera letra, bueno, el primer término, la primera variable sería x. Esa va a ser nuestro término en común. Entonces, los otros números que lo acompañan pueden tener otro valor diferente. Por eso se le llama término en común. Entonces, este binomio se desarrolla de la siguiente forma. Así como lo vimos lo miré desde conjugados y luego al cuadrado, se va a desarrollar de la misma forma. Puedes verlo de esta forma. Vas a buscar, bueno, vas a multiplicar primero el primer término, que va a multiplicar al primer término del segundo. Bueno, lo voy a ver con el ejemplo aquí abajito. Hay un ejemplo que ya viene en el libro, pero vamos a verlo ya con el ejemplo acá. Dice, x más 9 por x más 2. Si se fijan, el término común es la x para los dos binomios. Y lo que es el último término si discrepa, o sea, son diferentes, es 9 y un 2, entonces, pero vas a realizar el mismo ejercicio, que sería x por x, el primer término por el otro término del segundo binomio, x por x, x cuadrada, x por 2, pues son 2x. Después, 9 por x, 9x, y 9 por 2, 18. Vas a sumar, en este caso que son positivos todos, pues suma los que son semejantes, que los dos términos tienen x, entonces sería x cuadrada, más 9 más 2 son 11, x más 18. Ese sería el resultado. Vamos a ver otro ejemplo, el cual es negativo y positivo. En este caso tenemos x al cuadrado. Tenemos el primer término que es x por x, x cuadrada, y x por 8, 8x. En el caso del segundo término, que es negativo, sería menos 3 por x, sería menos 3x, y menos 3 por 8 sería menos por menos es más. Digo, menos por más es menos, una disculpa, 3 por 8, 24. Entonces tenemos x cuadrada, que sería el primer término, lo bajamos, no hay más x cuadrada que sumar, más que una. De ahí tenemos términos semejantes, tenemos 8 positivas y 3 negativas, o sea, 8 menos 3 son 5. Menos 24. Entonces, esa sería la solución del segundo ejercicio, perdón. Bueno, espero que les haya servido. Esta es la explicación sobre la multiplicación de binomios, la cual no está tan complicado, sin embargo, tiene su desarrollo es en base a multiplicaciones entre los dos.